Vamos a comenzar con un pequeño video de aproximadamente 2 minutos y medio. Ya lo vamos a analizar y lo vamos a explicar a grandes rasgos y posteriormente les voy a presentar lo que es un mapa conceptual, un esquema, ya como lo hicimos en la clase pasada, y vamos a ir analizando punto por punto, ¿ya? Recuerden, y les voy a solicitar que en su cuaderno, junto con el objetivo, vayan anotando las ideas que surgen del video, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Primero que todo, identificar lo que es la idea principal del video. ¿Qué da a conocer este video? Que es la información que se establece dentro de él y que, insisto, quiere dar a conocer. Luego tenemos las ideas secundarias, o sea, ideas que en algún aspecto no tienen tanta relevancia, obviamente, como el tema principal, pero que de igual forma son importantes para comprender a mayor cabalidad lo que es ese tema principal, ¿ya? Entonces van a ir anotando la idea principal, primero que todo tienen que identificar, y posteriormente las ideas secundarias, ¿ya? Lo que ayuda a comprender esta idea principal. Les comparto pantalla para poder proyectarles el video. Atención, recuerden, va a durar aproximadamente 2 minutos y medio, por lo tanto requiero que ustedes vayan generando lo que es la toma de apuntes. Insisto, idea principal e ideas secundarias. Comenzamos. Normalmente solemos asociar la política al hecho de gobernar y a esas actividades que llevan a cabo los políticos. Pero, ¿qué significa realmente la política? El ser humano tiende a convivir en sociedad, pero eso en algunos casos podría llegar a ser y en muchos casos es un caos, debido al choque entre las distintas formas de ver la realidad y el enfrentamiento por los intereses de los distintos individuos. Como ya hemos visto, no todas las personas tienen el mismo punto de vista ni los mismos principios morales. Entonces, para convivir en sociedad, siempre unos u otros tienen que ceder para garantizar el bien común. Las normas que rigen nuestros derechos, obligaciones y prohibiciones las dicta la política. Hay distintas formas de hacer política según la visión de los que la llevan a cabo. Por ejemplo, podemos encontrar el socialismo, el fascismo, la dictadura, la monarquía absoluta o parlamentaria, la república, la oligarquía, la teocracia, el liberalismo o la anarquía, entre muchos otros. En España actualmente tenemos un sistema democrático, donde el pueblo es quien decide la forma de gobierno, en este caso eligiendo unos partidos y diputados que se encargarán de tomar las decisiones para la organización de la sociedad. Podemos dividir las ideologías de los distintos individuos en dos grandes grupos. En primer lugar, tenemos un grupo de gente que cree en la repartición de bienes y la abolición de las clases sociales. Estos defienden una industria pública donde no haya grandes jefes, se garanticen los derechos de los trabajadores y las riquezas se repartan igualitariamente. Esto es lo que actualmente se llama izquierda, siendo su forma más extrema el comunismo. Por otro lado, tenemos a la gente que cree que se ha de distinguir entre las distintas clases sociales, dando prioridad a las clases altas, como los grandes empresarios y en la mayoría de casos también a la Iglesia y la aristocracia. Esta ideología defiende la libre competencia, donde el empresario pueda escoger las condiciones de su empresa y de sus trabajadores. Esto es lo que actualmente se llama derecha, siendo su forma de gobierno más extrema la oligarquía o la aristocracia. Los extremos no acostumbran a funcionar bien y suelen llevar a crisis sociales y a guerras civiles. Normalmente la virtud se encuentra en el equilibrio, por lo cual, desde mi punto de vista, debería hacerse una política donde las empresas pudieran competir, pero a la misma vez asegurando los derechos mínimos de los trabajadores. Esta es la idea de centro. Así se alcanza el bien común, ya que todos salen ganando de forma equilibrada. La situación política actual en España es algo parecido a esta idea de centro, con partidos de tendencias de derechas o de izquierdas. Con las elecciones, la población vota a los partidos que más se ajustan a su ideología, y de esta forma, cada partido recibe un número de escaños con los cuales coloca un número de diputados en el Congreso, que serán los encargados de proponer y votar las decisiones. Ya, hasta ahí vamos a llegar con el video. Como se pueden dar cuenta, el video obviamente es de origen español, ya habla de lo que es la organización en España. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el tema principal del video? ¿A qué apunta este video? ¿Qué quiere dar a conocer? Vamos. A explicar qué es la política. Perfecto. El tema principal justamente es explicar qué es la política. ¿Ya? Ahora, ¿qué es la política? Según su propia apreciación. Ayuda a convivir ¿Ya? en sociedad, porque todos tenemos un punto de vista diferente. Perfecto. Ahí surge, con estos puntos de vista diferentes, un tema secundario que muestra el video, que son los diferentes grupos políticos.
¿ya? O Ujú. sea, estos que están más a la izquierda, más a la derecha, más al centro, dependiendo de su ideología y de sus creencias, ¿ok? Pero vamos al fondo. Defíname, cualquiera de ustedes, ¿qué es política? ¿O qué es hacer política? ¿O qué es la política? El dictar las leyes y las constituciones de cada sociedad. Perfecto. Muy bien, Constanza. Tenemos entonces que la política deriva, primero que todo, de la sociedad. O sea, que nosotros, la sociedad, todos los seres que la componen, somos quienes hacemos la política. Sin la sociedad, la política no puede existir. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿algún tema secundario que haya surgido del video? Hay muchos, pero vamos viendo. Ya tenemos lo que es el tema principal, que era explicar qué es la política. Tenemos que existen diferentes grupos políticos dependiendo de su ideología, ya, o de lo que crean, donde se establezcan, ¿ok? ¿Cuál sería otro tema importante que se trata en el video? Tenemos un concepto que está implícito, ya, o sea, que no aparece directamente en el video, pero que se puede inferir que va de la mano con lo que es la política, y ese concepto es la democracia. ¿Qué es la democracia? Chicos, Es vamos. la votación de la mayoría de las personas en una sociedad para implicar lo que es lo justo para la sociedad o el beneficio. Por así decirlo. Perfecto. En este caso, en pocas palabras, la elección que hace el pueblo, la sociedad, hacia estos políticos que son quienes nos dirigen. Recuerden que la clase pasada, al final de la clase misma, hablamos de que si realmente nos representan estos políticos que nosotros mismos elegimos. ¿Ya? Aquí va de la mano lo que es política con democracia. Otro punto importante, ya, son los tipos de organización política. Ya tenemos lo que es la democracia misma, la monarquía, cuando un rey es quien dirige a esta sociedad, ¿ok? El autoritarismo, cuando una persona toma el poder, que también tiene un significado parecido a lo que es la dictadura, con la fuerza e implanta su propia ideología. Ya tenemos diferentes tipos de hacer política. Obviamente la democracia es, entre comillas, lo más justo. ¿Por qué? Porque es el pueblo, la sociedad quien elige a los representantes que deben velar por el bien de las personas que lo eligen y también por el resto de la misma sociedad. ¿Ok? A grandes rasgos de eso habla el video. Ahora, yo quiero llevarlos a lo que es netamente este esquema que les dije, ya, si quieren lo van copiando, ¿ok? Para poder ir completándolo posteriormente, y recuerden también que esta clase, como les dije, va a ser subida a YouTube para que la puedan volver a revisar, ¿ya? Por mientras, este es el objetivo, ya que ustedes escribieron al principio de la clase. Primero que todo tenemos que entender, ¿ya? ¿Te lo firmo? Vamos a apagar la cámara. Primero que todo tenemos que entender que esta situación de la conformación actual de la política internacional se entiende y se explica por los sucesos que han ocurrido a lo largo de la historia. En este caso vamos a estudiar o vamos a comentar específicamente los procesos que ocurrieron luego, ya, o durante la segunda mitad del siglo XX, que va a partir desde 1950 hasta 1999, ¿ya? Entre esos rangos, y obviamente un poquito antes. Ahora, ¿qué suceso histórico se les viene a la mente que hemos visto en clases pasadas que puede explicarse como los conflictos bélicos? Primero que todo, ¿qué es un conflicto bélico? Segunda Guerra Mundial. Perfecto, la Segunda Guerra Mundial es un hito histórico justamente que ayuda a explicar cómo se compone y cómo se conforma lo que es la sociedad política internacional y también la sociedad misma de la actualidad. ¿Por qué? Porque con esta guerra, con esta Segunda Guerra, primero que todo surge a partir de un autoritarismo que fue representativo de la época, ¿ok? Que fue el nazismo, que después posteriormente se le unió el fascismo, ¿ya? Son
ideologías políticas de extremo rango, donde quien piense diferente se va a ver castigado o se va a ver mermado por esta situación de importancia que se le da a la política misma autoritaria del nazismo-fascismo, ¿ya? Esta guerra, ya ustedes ya conocen cómo fue el proceso, el suceso, el desarrollo y las consecuencias de ella. Esta guerra también ayuda a posicionar a lo que viene posteriormente a esa Segunda Guerra, que sería cuál evento o cuál proceso, que si bien es una guerra, pero no del todo porque no existe conflicto bélico. La Guerra Fría. Perfecto, la Guerra Fría. ¿Quiénes se disputan el poder en la Guerra Fría? La URSS con Estados Unidos. Perfecto, la Unión Soviética con Estados Unidos, basándose principalmente en ideologías político-económicas, ¿ya? Donde Estados Unidos ya representa en gran mayoría lo que es el capitalismo y la Unión Soviética representa lo que es el comunismo. Se da esta disputa, como les dije, no es un conflicto bélico en sí, porque jamás pelearon directamente entre ambos, pero sí es un conflicto entre una carrera a ver qué situación o qué sistema político-económico preponderaba en el mundo. Por lo tanto, se da esta guerra fría, como se conoce, o sea, una guerra, insisto, de ideologías, ya, entre la Unión Soviética y Estados Unidos. ¿Quién gana, ya, o quién sale victorioso de esta guerra fría? Recuerden, todo esto es lo que hemos visto que ayuda a entender lo que es la actualidad. Quien sale victorioso de esta guerra fría es Estados Unidos, y con ello se impone en gran parte del mundo lo que es el modelo capitalista, ¿ya? Donde se privatiza y se da mayor relevancia a lo que son las empresas privadas, a la redundancia, para generar lo que es la economía en las sociedades. Y lamentablemente se va a ver mermado lo que son los accesos para todas las personas a diferentes situaciones o a diferentes recursos. En este caso podemos hablar de una sociedad de clases sociales. ¿Por qué? Porque se van a dividir entre ricos y pobres, donde los ricos siempre van a tener mayores beneficios y los pobres lamentablemente van a tener que luchar en el día a día, como se dice, para poder subsistir. Eso es un problema actual a nivel mundial, y obviamente cuando hablo a nivel mundial, sobre todo en Chile, ya que lo hemos estado viendo en este último año, donde esta baja clase social ya trata de recuperar sus derechos por medio de la violencia o de la fuerza, ¿ya? Ojo, para que exista o para que se haya dado esta situación que se está dando en Chile en la actualidad, tuvieron que haber pasado muchas cosas antes, ¿ok? Abusos, ya, no tomar en cuenta peticiones pacíficas que detonaron principalmente y conllevaron a lo que son estas revueltas sociales, como se le conoce, ¿ya? Ojo, ustedes ya en su gran mayoría, todos van a tener la edad para votar el día domingo, ¿ya? Eso es un proceso histórico importante para el país, ¿ya? Así que ya sea cualquiera de sus opciones, lo ideal es que ejerza su derecho como ciudadano, ¿ok? Y ojo, eso también va relacionado, insisto, con lo que es la situación de disputas de poder, que es el segundo punto que tenemos acá. ¿Por qué? Porque el poder siempre va a estar en disputa entre la clase alta, que no va a querer soltar sus beneficios, con las clases más bajas, que van a buscar ya derechos y van a buscar una mejor vida, una mejor calidad de vida, como se le conoce. ¿Ok? Tercer punto importante que se explica lo que es la política internacional actual es la apertura comercial. ¿Cómo podemos ver mermado o cómo podemos destacar esta situación de apertura comercial? ¿Cómo podemos definirla? Vamos, los escucho. Vamos. Tal vez nuevas formas del comercio internacional, como la globalización. Perfecto. Aquí se relaciona directamente con lo que es la globalización, las relaciones económicas que tienen los diferentes países para poder, primero que todo, reducir los precios ya de traslado de un producto que pueda entrar a un país u otro, y además agilizar
ya lo que es la situación, y que va de la mano obviamente con lo que se deriva de acá, que son los avances tecnológicos. Debido a estos avances tecnológicos ha sido posible tener una apertura comercial también. ¿Y por qué iría relacionado lo que son los avances tecnológicos con las aperturas comerciales? ¿Por qué creen que sería lógico relacionar la apertura comercial con avances tecnológicos? ¿Vamos? Porque hay más, como, si se vende más, van a dar ganas de ir innovando en todo el problema, la tecnología. Perfecto. Y para que exista esta innovación, necesariamente debemos tener avances en las comunicaciones. ¿Y cómo se logra eso? Por medio de la tecnología. O sea, que yo me voy a capacitar como país, como sociedad, tecnológicamente para poder alcanzar más rápido los recursos que yo necesito o los recursos que yo quiero llevar a otro lugar. ¿Ya? Por ejemplo, antes la movilización era en caballos. Ya estamos hablando de muchos siglos atrás. Esa era la movilización más rápida que teníamos. Con los avances tecnológicos, con los avances científicos, con todos estos avances, vamos a tener que ahora la movilización va a tener un sinfín de opciones, de variedades, como lo son micro, ya metro, barcos, aviones, ya helicópteros, todos esos son medios de transporte que nos agilizan, en este caso, lo que son las comunicaciones. Y si lo llevamos a un ámbito de apertura comercial, por ejemplo, ahora son posibles las encomiendas entre diferentes países de forma más rápida. Siempre le pongo el mismo ejemplo, pero es que es uno de los más claros. Cuando ustedes piden algo, por ejemplo, en AliExpress, ya, si bien AliExpress se demora aproximadamente un mes, eso en comparación con lo que teníamos antes, debido al poco avance tecnológico que hay, es muy rápido, ¿ya? ¿Ok? Si yo encargo algo desde otro país, me va a llegar en un tiempo determinado muy corto. Y eso es gracias a aperturas comerciales para estos tratados y también gracias a los avances tecnológicos. Y ojo, aquí también volvemos a lo mismo, que es netamente esta situación de acá, ya que son los tratados, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de tratados, en su gran mayoría hablamos de lo que son los tratados de libre comercio, o sea, las situaciones que tenemos de relaciones con otros países para poder, insisto, agilizar lo que es la economía. Y ojo, estos tratados son políticos. ¿Por qué? Porque son firmados entre diferentes países, ya entre dos o más países, para, insisto, poder ir viendo lo que es la rapidez y el mejor servicio, si se puede decir de alguna manera, al cliente, en este caso a nosotros, a quienes necesitamos estos productos. ¿Ya? Ahora, apartándonos más de lo que es el ámbito económico, ¿ya? Y también lo que es históricamente, lo que son los conflictos bélicos que hablamos sobre la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, y las disputas de poder que surgieron durante estas épocas, que ayudan a explicar lo que es el contexto actual, tenemos lo que son la creación de las organizaciones, ya estas organizaciones que velan por el cumplimiento o por la equidad entre las sociedades. Por ejemplo, ya Amnistía Internacional, la defensa de los derechos humanos, ya a cargo de gran parte de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas también, que tenemos que tienen la principal facultad, insisto, de regular a los diferentes grupos políticos que gobiernan un país, ¿ya? Ellos están en pleno derecho de poder acusar, en este caso, a un gobernante, a un grupo de políticos, si es que están realizando mal su trabajo. Ya ellos tienen la plena capacidad de, en este caso, estas organizaciones, de la facultad de incluso interpelar a una persona que esté afectando hacia lo que son los beneficios de las sociedades. ¿Ok? Ahora, dejando de lado eso, ¿cómo podemos entender lo que son las transnacionales? ¿Qué son las transnacionales?
Si les coloco el apellido, ¿ya? Empresas transnacionales, ¿qué serían? Vendría siendo como una empresa que tiene, o sea, que abarca varios países. Perfecto. Una empresa que extiende su dominio, ya, si lo queremos mencionar así, en diferentes países. Nómbrenme una empresa que se les venga a la cabeza que sea una transnacional, o sea, que esté presente en varios países. Ya, o si lo quieren ver de alguna forma, una marca que esté presente en varios países. Walmart. Coca-Cola. Walmart, Coca-Cola, perfecto. Ya, Nike, Adidas, son empresas que son conocidas a nivel mundial, ya que están presentes en gran parte del mundo y que han logrado romper esta barrera nacional, se han logrado expandir. Y esto es gracias, insisto, a lo que son las aperturas hacia el nuevo mundo. Esto lo podemos resumir, como dijo hace un ratito Constanza, en lo que es la globalización, ¿ya? La interconexión, las relaciones que se tienen entre diferentes países, entre diferentes sociedades, para vivir de mejor forma, ¿ok? Ojo, cuando decimos vivir de mejor forma, esto es para todos, en el papel, pero lamentablemente, ¿qué es lo que pasa? Si yo les digo que esta situación debiese beneficiar a todos, ¿qué es lo que pasa en la realidad, en la práctica? Beneficia solo a la clase alta, la A clase las clases burguesa. altas, a los quienes tienen mayores ingresos. ¿Por qué sería esto? Porque volvemos a lo que es la situación de las clases sociales, que se dan estas disputas de poder donde el rico no quiere soltar lo que ya tiene para que sea más equitativa esta situación con respecto a las clases sociales más bajas. Entonces ahí tenemos una relación entre todo lo que son estos puntos que hemos estado hablando. Con ello, ya, con estas disputas de poder, con estas empresas transnacionales, con estas sociedades más importantes o con mayor poder que otras, surgen lo que son las potencias mundiales. ¿A qué podemos aludir con potencias mundiales? ¿Qué son? Primero que todo, ¿cómo se define una potencia mundial? Son básicamente los países que tienen mayor poder adquisitivo en todo el mundo. Perfecto, son básicamente entonces los países que tienen mayor poder adquisitivo, mayor dinero, mayor intervención, me atrevería a decir, con respecto a lo que son los países subdesarrollados, que los tenemos acá abajo, ¿ya? O sea, en gran parte, estos países, o estas potencias mundiales, deciden lo que es el devenir de los países subdesarrollados. O sea, por ejemplo, ¿a qué se va a dedicar ese país subdesarrollado? ¿Qué es posible para él exportar? Volvemos al mismo tema que hemos tocado en gran parte de las clases, ¿ya? ¿Qué país subdesarrollado va a poder pasar a ser una potencia si solamente se dedica a exportar, no a crear? ¿Ya? Esa es la gran diferencia, si podemos ver, entre una potencia mundial y un país desarrollado, que uno crea, ¿ya? Y el otro exporta. En este caso, los subdesarrollados ayudarían a las potencias a ser potencias justamente, porque sin la materia prima difícilmente ellos van a poder crear, ¿ya? Si se dan cuenta, todo está entrelazado, todo está interconectado, todo está relacionado, desde los conflictos bélicos que nos ayudan a entender las diferentes formas de hacer política en diferentes países históricamente, las disputas de poder que surgieron para ver qué situación económica, política preponderaba a nivel mundial, esta situación de que ya se conoce la victoria de Estados Unidos luego de la Guerra Fría, que hace una apertura comercial porque directamente está relacionado el capitalismo a ello, con ayuda de lo que son los avances tecnológicos y los tratados de libre comercio, ya se crean estas instituciones u organizaciones para poder regular estas situaciones tanto económicas como de abuso político en la sociedad, ya de la mano también con lo que son las transnacionales, estas empresas que están presentes en gran parte del mundo debido a su poder, ya incluso para poder decidir lo que se requiere en la economía nacional, y vamos a tener preponderación entre lo que es la formación de estas potencias mundiales, que obviamente aparte de Estados Unidos, ¿cuál otra se les puede venir a la mente que es un país
primordial, ya uno de los más importantes, uno con las mayores decisiones dentro del mundo. ¿Cuál puede ser otro ejemplo aparte de Estados Unidos, obviamente? Rusia, profe, Rusia. Rusia, China. también, ¿ok? China, profe. China. ¿Cómo? China. China, perfecto. También El es un Perú. país muy poderoso, una potencia mundial considerada. ¿Cuál otro? Tenemos Rusia, China, Estados Unidos. ¿Cuál otro puede ser? Inglaterra. Inglaterra, perfecto. Gran parte de los Japón. países de Europa Occidental, ¿ok? Japón, también escuché ahí, perfecto. Ellos sí son potencias mundiales, pero si los ponemos a comparar con estas tres primeras que mencionamos, ya están un escalafón más abajo. Ya, si se dan cuenta, podríamos decir en este caso que el mundo lo controlan tres países. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, porque si el mundo lo controlan tres países, ¿qué pasa si comienza a haber una disputa entre estos tres países? Se dan cuenta que todo se explica debido a lo que ocurrió anteriormente, ¿ya? Porque recuerden que durante la Guerra Fría eran dos las grandes potencias. Se disputaron el poder, no bélicamente, pero sí ideológicamente. Uno resultó victorioso, otro se disolvió incluso, pero está en su gran mayoría tomando más poder ahora, ¿ya? Lo que se conoce como la actual Rusia, y se está sumando China y otros países más. Pero recuerden que estas potencias mundiales son quienes dirigen, obviamente, al mundo. ¿Y quiénes van a dirigir? A estos señores que están acá, estos chiquititos, estos países subdesarrollados o en vías de desarrollo, ya que en realidad es casi lo mismo. ¿Ya? Siempre se ha dicho que Chile es un país en vías de desarrollo, o sea que nosotros en algún momento vamos a llegar a ser un país desarrollado, lo cual, insisto, con todo lo que hemos hablado durante todas las clases del año, lo dudo, porque no podemos ser un país desarrollado si lamentablemente nos dedicamos solamente a una cosa, en su gran mayoría, ¿ya? Luego de esto, ya luego de este resumen, luego de esta relación, ¿hay alguna duda presente con el objetivo? ¿Todo ok? Ojo, ¿qué podemos concluir entonces con respecto a la clase del día de hoy? Con esta pregunta quiero que vuelvan a leer su objetivo, ¿ya? Y generen lo que es, ¿qué aprendieron hoy? Relacionen el objetivo con lo que vimos, que hemos estado hablando de sobremanera en todas las clases del año. Vamos, Romina. Lo que es la política. Perfecto, lo que es la política. ¿Pero qué es la política? Vuelvo a preguntar. Yo pienso que la política son las leyes que rigen una nación. Ok, ya, perfecto. Pero la política solamente tiene que ver con leyes o solamente tiene que ver en ámbito político propiamente tal, o abarca un todo. Si vemos la definición de la palabra, obviamente política tendría que ser en ámbitos políticos, valga la redundancia, pero en la práctica solamente abarca lo político, también abarca otras aristas. No, porque también influye en lo que es lo comercial y el beneficio para una sociedad. Perfecto. Comercio, en este caso economía, sociedad, cultura, religión, muchas veces incluso, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con política es amplio. Ya no nos encerremos solamente en política, no, los políticos que nosotros elegimos y que a veces no nos representan, no. Es un todo que conglomera gran parte de lo que es la forma en que viven las personas en una sociedad determinada y que a la vez, ojo, es explicada por sucesos que ocurrieron con anterioridad a la actualidad. O sea, todo lo que hemos estado estudiando con respecto a lo que es esta gran parte de la segunda mitad del siglo XX, ¿ya? Todo lo que ocurrió ahí, ¿ya? Y obviamente en comienzos del siglo XXI, nos ayudan a explicar justamente cómo está el mundo, cómo se posiciona el mundo y cómo se posiciona la sociedad en la vida cotidiana, ¿ya? Con esa reflexión los quiero dejar, ¿ok? ¿Ya? Ahora, como ya no hay más dudas, voy a dejar de grabar